Por fin, 3 años después del lanzamiento del DJI Pocket 2, tengo en mis manos el Pocket 3, la esperada y súper potente renovación, y te lo voy a contar todo. ¡Empezamos! Y como no, lo primero que vemos en este nuevo dispositivo es la espectacular pantalla de 2 pulgadas táctil rotatoria, con una resolución mucho más alta que su predecesor, así como hasta 700 nits de brillo y los mismos gestos de izquierda a derecha, arriba a abajo, igual que la Action 3 y Action 4. Podremos encender la cámara simplemente girándola, la verdad es que se enciende súper rápido, y grabar en horizontal, aunque también podemos usarla en formato vertical, para grabar a pantalla completa en 9/16, aunque tengo que decirte que la lente no gira, como en los drones. Únicamente se hace un recorte de imagen 4K para quedarnos con una resolución de 3K hasta 60 frames por segundo. Al igual que en el modo horizontal únicamente tenemos hasta 4K 60 frames por segundo y llegaremos hasta los 120 frames por segundo cuando seleccionamos el modo de slow motion. La verdad es que nada nuevo aquí, idéntico a la Action 4 de la que ahora hablaremos. Pero sobre todo destaca el potente sensor CMOS de 1 pulgada de 9,4 megapíxeles que nos permite tener mayor rango dinámico, así como mucha más luz en escenarios más oscuros, ya que por ejemplo la Action 4 monta un sensor de 1/2 de 1,3 pulgadas o la GoPro 12 de 1/2 de 1,9 pulgadas, casi el doble de pequeño, y la verdad es que se nota bastante, como habrás podido ver en la comparativa entre estas cámaras que te dejo por aquí arriba. Por lo que se refiere a la lente, un equivalente a 20 mm con una apertura de f2.0 ligeramente inferior a su predecesor, que era de f1.8. Por otro lado, un estabilizador o gimbal de 3 ejes que es característico de este modelo y que, por si no lo sabes, se trata de una estabilización mecánica o física, es decir, tiene unos motores que estabilizan tu movimiento, mientras que una cámara como la Action 4 o la GoPro 12 utilizan una estabilización digital. ¿Y para qué vale? Primero, para poder llevar el gimbal en una posición como la linterna y que la lente siga apuntando hacia adelante, mucho más cómodo para grabar, pero especialmente útil para que en entornos con poca luz, donde el estabilizador de las cámaras de acción sufre mucho, crean efectos raros, la Pocket 3 usa toda su potencia en darte la máxima calidad. Y vaya si se nota, ¿no te parece? Lo siguiente es el tamaño y peso. Según fue presentado, la gente empezó a decir que era mucho más grande que sus predecesores, pero te tengo que decir, sigue siendo súper compacto, aunque bastante pesado, 181 gramos, pero aún así te sigue entrando en cualquier bolsillo sin problemas, de tu pantalón o de tu chaqueta. Debajo de la pantalla tenemos el botón de captura al lado del joystick que te permite encuadrar la cámara a tu gusto en 8 direcciones, así como varias funciones pulsando varias veces. Y en la parte inferior tendremos el puerto USB-C para cargar la batería, de la que vamos a hablar más adelante. En el apartado más profesional, y al igual que te conté en la review de la DJI Action 4 que tienes por aquí arriba, DJI ha estado añadiendo vídeo de 10 bits del OGM, así como HDR, HLG de 10 bits también, que podremos editar en posedición, usando por ejemplo el LUT que DJI nos regala desde su página web oficial, del que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ya que estás por ahí abajo, si te está gustando el vídeo hasta ahora, déjame un like y suscríbete al canal porque voy a sacar un montón de vídeos de esta pedazo de cámara. Para capturar el audio vamos a contar con 4 nuevos micrófonos en el cuerpo del Pocket 3 para conseguir audio omnidireccional. Pero si realmente quieres mejorar la calidad del audio, en el pack Creator Combo nos incluye otra de las grandes novedades, el nuevo transmisor inalámbrico DJI Mic 2. Un sistema de micrófono inalámbrico súper compacto, con muy buenos materiales y que además te incluye un antiviento y un anclaje magnético para la ropa, como te conté en el vídeo del unboxing del Creator Combo que tienes por aquí arriba. Esto nos va a permitir poder grabar al 100% de forma inalámbrica sin necesidad de módulos adicionales, ni cables ni rollos de adaptadores. Y es que el Pocket 3 cuenta con el receptor integrado y la conexión se hace automáticamente en segundos.
Y ahora quiero probar, hacer una prueba para ver qué tal los micrófonos cuando estoy grabando a 4K 30 frames por segundo. Tenemos viento, además va a rachas, así que puede ser que el sonido de mi voz vaya variando. Tengo puesta la lente gran angular que viene con el Creator Combo, así que nada. Vale, pues ahora estoy repitiendo la misma prueba, pero en este caso, no sé si lo veis aquí, tengo conectado el DJI Mic con el antiviento. Parece que sopla algo menos de viento, una distancia de 1 metro, pero eso sí, tengo conectado el accesorio de lente gran angular magnético que me cuela un poquito por aquí. Me estáis escuchando con el micrófono DJI Mic 2 a una distancia de casi 5 metros. Voy a ir alejándome progresivamente. Estoy de espaldas ahora mismo, máximo 10. Aquí os dejo esta prueba. No hay nadie alrededor, así que espero 50 metros. La verdad es que es difícil calcularlo. Seguimos hacia atrás, 60 metros. No creo que se esté capturando absolutamente nada. Así que si queréis la mejor calidad de audio posible con el Pocket 3, os recomiendo comprar el Creator Combo, ya que este DJI Mic 2 os da comodidad y sobre todo calidad de audio, además hasta bien lejos. Y también cuenta con un puerto jack para conectar un micrófono de corbata o similar, además de poder conectar dos al mismo tiempo al Pocket 3 para, por ejemplo, hacer entrevistas. Y que tiene bastantes funciones y voy a sacar un vídeo hablando de a fondo de él. Por supuesto, y al igual que el Action 4, vamos a poder usar micrófonos externos mediante el puerto USB-C o mediante adaptadores USB-C a jack. La siguiente función y novedad es el Active Track 6.0. Muy parecido al seguimiento de los drones de la marca y básicamente lo que hace es definir o marcar tu cara y seguirla indistintamente de donde muevas el gimbal o muevas el cuerpo. Incluso te sigue la distancia aunque te alejes. Perfecto para blog. Y además vas a tener funciones adicionales de seguimiento. Como ya hemos visto, la detección de cara automática que funciona bastante bien. La siguiente es el encuadre dinámico, que te muestra 9 puntos en la pantalla y el gimbal irá siguiéndolo de manera automática, aunque tú te muevas en otra dirección. Muy cómodo para grabación de objetos o personas y no chocarte. Tendremos también un par de opciones avanzadas de enfoque. Con el modo único te va a permitir hacer los típicos reveal shot, esos planos donde muestras un sitio bonito, quedando muy bien. El siguiente modo es el enfoque continuo, que es el que suelo tener activo por defecto y que viene genial para cualquier tipo de toma. Y por último, el modo de producto, que lo que hace es enfocar el objeto más cercano en el plano, aunque sea una persona. Se enfoca en lo más cercano que tenga la cámara. Además tendremos ajuste manual de la exposición dentro de los ajustes Pro. Si cambias al modo manual podrás ajustar la velocidad del obturador y también la ISO. No quiero entrar más en detalles aquí porque muy pronto vas a tener en el canal la guía completa del Pocket 3, así como los mejores trucos de esta cámara, por lo que no olvides activar la campanita y suscribirte al canal. Si nos vamos aquí debajo tendremos todas las resoluciones de vídeo y en la parte superior podremos elegir el formato de imagen entre horizontal, cuadrado, 1:1, limitado a 3K 60 frames por segundo y que puedes editar posteriormente, recortarlo para vertical u horizontal o directamente grabar en formato vertical 9/16 hasta 3K 60 frames por segundo. Si seguimos con los parámetros, sabes que vas a poder guardarlos en modos preconfigurados, igual que te conté en la guía del DJI Action 4 más completa y que te dejo por aquí arriba. Aunque lamentablemente no vamos a contar con el botón de Quick Switch como en la Action 4. Una pena, ya que me resulta muy cómodo. Y al igual que teníamos en los dos modelos anteriores, contamos con una batería integrada no reemplazable. No la vas a poder sacar, con una capacidad de 1300 mAh y que se carga a través del puerto USB y que cuenta con carga rápida con un cargador opcional, te dejo el enlace en la descripción, que te va a cargar hasta un 80% en 16 minutos, al igual que en la DJI Action 4. Según la marca, esta batería te puede dar hasta 116 minutos en 4K 60 frames por segundo y 166 minutazos en 1080p, aunque me parece mucho y que voy a hacer un test extremo que te voy a dejar en el canal en los próximos días.
Pero ¿y si te digo que puedes ampliar esta batería con un pequeño o quizás no tan pequeño accesorio que te viene con el Creator Combo? Como sabrás, tenemos dos módulos acoplables a la parte inferior del Pocket 3. El primero es la empuñadura con rosca. Sinceramente, se lo podrían haber ahorrado, haber hecho 1 centímetro más grande el Pocket y haberlo integrado. Me habría parecido mejor así. El segundo es el módulo de batería externa. Esta empuñadura, aparte de hacer bastante grande el Pocket 3, se queda demasiado largo, nos ofrece hasta 950 mAh de batería extra. Es decir, que vas a tener los 1300 más 950 extra. Con puerto también USB-C y rosca de trípode en la parte inferior, con un peso adicional de 64 gramos. Si continuamos con las funciones extra, vamos a contar con fotografías panorámicas habituales de este modelo en dos formatos de 180 o de 360 3x3, pero aquí sí que contamos con el Motion Lapse, un modo que está muy chulo y que te permite definir movimientos del gimbal con un intervalo para crear espectaculares time-lapse, pero que tengan movimientos de cámara predefinidos o que tú mismo puedes definir fácilmente desde la pantalla táctil y siempre pudiendo capturarlo hasta 4K 30 frames por segundo. Nada mal. Otra función nueva que tiene será el Spin Shot, un efecto de cámara muy chulo que ya viene en casi todos los gimbals y que aquí ya no podía faltar porque crea imágenes muy potentes con rotación de 90 o 180 grados, que me hubiera gustado quizás que llegara más a 270 o quizás 360. Y como no, el potente y espectacular modo de vídeo Low Light, una configuración extra del vídeo, ojo, solo hasta 4K 30 frames por segundo y no vas a tener zoom ni auto-tracking, tenlo en cuenta, pero que te ayuda muchísimo a reducir el ruido de la imagen y conseguir los mejores resultados de noche, como ya te he mostrado en el vídeo del Pocket 3 Cinematic por Madrid que te dejo por aquí arriba. Vas a contar con zoom digital bastante sencillo de utilizar, al igual que en la Action 4, pero que generalmente no te recomiendo usarlo, salvo en momentos puntuales, ya que si nos vamos hasta los 4K en 1080p vamos a tener bastante pérdida de imagen, tenlo en cuenta. Otra función que siempre viene genial a los más profesionales es el código de tiempo, lo que te va a ayudar a la sincronización de varias cámaras. Yo todavía no lo he utilizado en ninguna ocasión. Y un detalle que sí que me ha gustado bastante en este nuevo Pocket 3 es la función de bloqueo al apagarla. Si rotas la pantalla te va a salir esta cuenta atrás de 2 segundos y la cámara se apaga y el gimbal protege la lente automáticamente para que lo metas en la funda incluida y te quede muy bien protegido. Buen acierto. Y con respecto al almacenamiento, si te preguntas si te valen todas las tarjetas microSD, te voy a contar que únicamente puedes usar hasta 512 GB. No está mal. Y en la descripción te voy a dejar mi top 3 de tarjetas microSD para tus cámaras, justo aquí debajo. Para transferir todos esos vídeos que has ido capturando, puedes conectar simplemente un cable USB-C al puerto de la cámara, pero vas a tener que encenderla y seleccionar el modo transferencia. También puedes hacerlo a través de la aplicación DJI Mimo vía Wi-Fi, pero es más lento y necesitas mucho espacio, así que no te lo recomiendo tanto. Y por último, como no, los precios. Tenemos el pack básico con el Pocket 3, la funda, la empuñadura, el cable de carga, la correa y los manuales, claro, con un precio de 539 € ahora mismo. Si nos vamos al Creator Combo, el que habéis visto por aquí en la review, que te incluye todo lo anterior y además te añade esa empuñadura con batería, un mini trípode, un estuche de transporte que ya os enseñé en el unboxing, el DJI Mic 2, un anclaje magnético, el antiviento y la lente gran angular magnética de 15 mm de la que vas a ver buenas comparativas muy pronto. Además, puedes guardar esta lente en el huequito dentro de la funda para llevártela a todas partes y no perderla. Y el precio de este pack es el más caro, 679 € en Amazon y en DJI. Te dejo los enlaces, como no, en la descripción del vídeo, al igual que todas las ofertas que vayan saliendo y cupones de descuento en mi canal de Telegram, así que únete ahora mismo.
Estas son todas las nuevas funciones del Pocket 3 en esta review. Si estás buscando la guía del Pocket 3 o alguna comparativa, te la voy a dejar aquí mismo, que estoy seguro os van a venir genial. Nos vemos en el siguiente vídeo.